Buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidos a esta ponencia titulada Rediseñando lo diseñado, el estudio de los cambios en la notación musical del Missale Casaragustano manuscrito al impreso. Mi nombre es Alicia López Carral y voy a ser la encargada de guiaros en este pequeño viaje y durante esta corta ponencia. Antes que nada, me gustaría agradecer la oportunidad que me han dado los organizadores de estas importantes jornadas y en especial a Jorge Fragua por la invitación y la oportunidad de estar hoy con todos ustedes. Los libros litúrgicos se caracterizaron hasta la unificación de los mismos con la celebración del Concilio de Trento por su gran diversidad estructural. Cada diócesis u orden tenía la posibilidad de adaptarlo a sus tradiciones litúrgicas y a sus necesidades, optando la mayoría por introducir en sus misales el oficio propio de los santos locales. Es decir, aunque la estructura general era común para todos los misales y breviarios, son muy distintos en cuanto a la estructura y contenido particular de cada uno. Desde este punto de vista, la diócesis de Zaragoza no fue diferente. Los misales del siglo XIV y siglo XV se confeccionaron, al igual que los antecesores, siguiendo las directrices de su arzobispado para afianzar la máxima fidelidad entre sus feligreses, incorporando sus tradiciones, incluidas las musicales. La Iglesia, desde el primer instante, se sumó al movimiento de la imprenta. Por un lado, no solo ayudaba a la difusión de sus propios libros litúrgicos, sino que favorecía a un ahorro de material y personal en los escritorios monásticos y eclesiásticos. A nivel musical, este invento favorecía a los cantores, pues podían tener a su alcance los libros litúrgicos de música impresos, con los que se facilitaría la partitura en las composiciones polifónicas. Los obispos, cabildos, monasterios u órdenes religiosas realizaban contrataciones y acuerdos con impresores extranjeros, principalmente para llevar a cabo estas impresiones. Al igual que se mantuvo la gran diversidad estructural de los libros litúrgicos hasta bien avanzado el siglo XVI, independientemente de la aparición del nuevo sistema de hacer libros, hubo un cambio progresivo del libro manuscrito al impreso que ha sido objeto de interés por parte de los estudiosos. Sin embargo, el paso del libro litúrgico musical manuscrito medieval al libro litúrgico musical incunable ha pasado casi desapercibido entre las investigaciones bibliográficas. Por ello, esta ponencia tiene como objetivo principal presentar el diseño, composición y disposición de los pasajes musicales incorporados en el Missale Casaragustanum, impreso por Pablo Urus en Zaragoza en 1485, y los cambios de diseño que tuvo que plantear el impresor para poderse amoldar a sus predecesores manuscritos. A comienzos del siglo pasado, algunos historiadores del arte comenzaron a centrar sus estudios en los motivos figurativos y en las decoraciones aparecidas en los códices litúrgicos, a raíz de la publicación de las primeras ediciones de los mismos. Dada la riqueza de los resultados obtenidos en estos primeros acercamientos desde el punto de vista de la historia del arte, empezaron a surgir investigaciones interdisciplinares en el que historiadores del arte afrontaban sus puntos de vista junto con especialistas de otras disciplinas, especialmente del área de la codicología. Esta nueva perspectiva multidisciplinar derivó, sin perder de vista la perspectiva historiográfica de la simbología y de la representación, en una nueva visión fundamentada en el estudio del estilo iconográfico, a partir de la comparación de las imágenes aparecidas en los distintos manuscritos conservados de distintas cronologías. Esta técnica de comparación iconográfica es de gran utilidad en el campo de la musicología, pues el análisis iconográfico en manuscritos litúrgicos musicales y, por supuesto, de la notación musical ha derivado en descubrir estándares que permiten reconstruir elementos no conservados en otros manuscritos litúrgicos musicales y que formaban parte de la cultura material litúrgica, o investigar si estos estándares se han mantenido con el paso progresivo del manuscrito al impreso incunable. A continuación, me centraré en el estudio del Missale Casaragustanum impreso
por Pablo Urus en Zaragoza en 1485 y analizar el mismo mediante su comparación con sus predecesores manuscritos del siglo XIV. La primera noticia documental que se conoce sobre Pablo Urus en la capital aragonesa es un acto notarial fechado el 15 de marzo de 1476. Tras emprender viajes por Europa, Pablo regresaría en julio de 1484 a Zaragoza. Según los estudios de Miguel Ángel Pallares Jiménez, el día 29 de ese mes, el impresor estaba comprando papel con características especiales a Tomás Guercos, vecino de Tarazona, para asegurar la provisión de este soporte para su proyecto próximo, la elaboración de unos misales para la diócesis de Zaragoza. Ante la mala conservación de algunos libros litúrgicos, la jerarquía eclesiástica decidió que había que hacer escribir de pluma, es decir, manuscribirlos de nuevo. Sin embargo, ante esta situación, Pedro Monforte, Juan Cebrián, Lázaro Torcuat y Pedro de Épila, representantes del arzobispado, se reunieron con Pablo Urus el 30 de julio para concertar la impresión de unos misales mixtos para la diócesis en buen papel y de la forma, tamaño y letra que éste había mostrado en 2 hojas de pergamino impresas que comenzaban Dominica Prima Adventus Officium. Se acordó, mediante acto notarial, la designación y el contenido del misal que iba a ser cuidadosamente revisado por un equipo de religiosos de la diócesis, pero no se especificó cuánto le iba a costar al arzobispado, pues realmente fue una forma primitiva de concesión de privilegio. Esto quiere decir que la representación del cabildo se comprometía a comprarle al impresor y a hacer comprar a las iglesias y ciudades del arzobispado un ejemplar al impresor, impidiéndoles utilizar otros que no fueran los realizados en esa imprenta, de la sobredicha forma y letra. Esta práctica será habitual a partir del siglo XVI. El acuerdo entre Pedro Monforte, Juan Cebrián, Lázaro Torcuat y Pedro de Épila, representantes del arzobispado, con Pablo Urus para la confección de un nuevo misal, nace de la iniciativa de los obispos de poner límite a los excesos en los textos litúrgicos y ceremonias que se producían en todos centros litúrgicos del arzobispado. La tarea de perfeccionamiento se llevó a cabo por la Comisión de Canónigos, quienes tomaron como texto litúrgico de referencia el Misale Casaragustanum manuscrito datado en el siglo XIV, de los cuales 4 ejemplares se conservan a día de hoy en la Biblioteca Capitular de Zaragoza, en el Aseo. No se trató solo de una expurgación del texto, sino que, en palabras de Miguel Ángel Pallares Jiménez, se pretendía desterrar ritos y añadidos, fijar la aplicación ceremonial única romana y donde se dejaba claro que su edición era para que se cultivaran los sacerdotes y amenazada con excomuniones a quienes no hicieran buen uso de él. El Misale Casaragustanum se imprimió en folio en tinta negra y roja, desplegando su capacidad técnica en una tirada de 350 ejemplares con 362 folios cada uno, en el que el impresor hizo uso de 3 letrerías góticas de capitales, silografías y por primera vez de notación musical, significando esta impresión un antes y un después en la carrera de Pablo Urus. Actualmente se conservan 3 ejemplares, uno en la Biblioteca de Cataluña, el cual no se conserva la parte musical reseñada anteriormente, el segundo en la Biblioteca Diocesana de Teruel y el último en la Biblioteca Capitular de Zaragoza, que está situada en el Aseo. Centrándonos en el estudio de los pasajes musicales, estos se centran en el cuadernillo y en la parte litúrgica de los prefones, al igual que su predecesor. Aunque el impresor había tomado de referencia el misal antecesor manuscrito, Pablo Urus modificó ligeramente la distribución de la notación musical en el Misale Casaragustanum de 1485 por motivos prácticos. El misal zaragozano incunable contiene, por las dificultades que presentaba la impresión de las notas musicales, la notación musical cuadrada manuscrita en negro sobre
4 líneas. En rojo, 7 tetragramas silográficos en plana a una columna con una línea de texto debajo de cada uno de los tetragramas en negro. En cambio, su misal medieval predecesor presenta, como es lógico, la notación musical cuadrada manuscrita en negro sobre también 4 líneas. En rojo, 8 tetragramas manuscritos en plana a 2 columnas con una línea de texto debajo de cada uno de los tetragramas en negro. Este cambio en la disposición del misal de 2 a una columna se puede deducir que se determinó por facilidad del impresor, pues es más cómodo utilizar en la impresión un bloque silográfico de madera con los 7 tetragramas silográficos en cada página que contar con pequeños bloques silográficos de madera de diferente medida de ancho y de largo. Se trataría de un trabajo mucho más laborioso de lo que ya conlleva la impresión de la notación musical en el periodo incunable, que Urus salvó mediante un bloque único silográfico diferente en cada folio. El impresor utilizó un total de 16 bloques silográficos diferentes enteros para imprimir todo el pasaje musical del misal. Por otra parte, no solo se presentan cambios en cuanto a la disposición de los pasajes musicales, sino que también musicalmente en los mismos hay los cambios. Si tomamos de referencia el primer pasaje de la parte musical del Ite Misaest, se puede ver cómo hay una modernización de la notación musical y cambios estructurales en la música. En primer lugar, en el Misale Caesar Augustanum manuscrito del siglo XIV no incluye la repetición con ligera variación del primer tetragrama, además de incorporar algunos adornos musicales en la música del Misal zaragozano incunable, como se puede ver en la diapositiva. En cuanto a la semiótica de la notación musical, es decir, de la estructura en sí de las figuras musicales, no hay grandes cambios ni variaciones notacionales entre el siglo XIV y el siglo XV. En cambio, sí que se puede señalar, como es lógico, los diferentes ductus presentados entre una notación y otra acorde a las diferentes manos que se han encargado de ambos trabajos. Como dato curioso y poniendo en valor los resultados obtenidos por la comparación entre el Misale Caesar Augustanum manuscrito del siglo XIV y del incunable, todo parece indicar que el impresor utilizó parte de los materiales en la impresión del Misale Oscense, impreso en la misma ciudad y por el mismo impresor en 1488. Como se puede verificar en el cotejo de la impresión de los tetragramas en el fragmento musical del Ite Misaest de ambos. Con la edición del Misal de Zaragoza, en 1485 se inicia una línea editorial que va a hacer que esta diócesis sea una de las más destacadas, pues tiene constancia de hasta 6 ediciones, desde ese año hasta mediados del siglo XVI. Como conclusión, las dificultades del estudio de los ritos litúrgicos a partir de las fuentes de la liturgia hispánica solamente se pueden salvar teniendo en cuenta una concepción interdisciplinar en la que la historia del arte ha aportado muchos elementos. Esta disciplina se ha embarcado en la búsqueda de nuevas perspectivas con las que analizar las evidencias materiales conservadas en los códices litúrgicos, aportando muchos e interesantes aspectos fundamentales sobre la configuración litúrgica del rito hispánico. Los manuscritos se presentan como libros litúrgicos, fuentes documentales y a la vez como una realidad digna de un estudio poliédrico que posibilite una comprensión más certera de la cultura que los produce y la herencia que indudablemente se forma a partir de ellos en los siglos posteriores. La comprensión de los manuscritos musicales, como en el caso del Misale Caesar Augustanum impreso por Pablo Urus en 1485, se puede interpretar como una herramienta a utilizar en las investigaciones, pues no solo abarca el estudio del uso o de la factura, sino del contenido y de la producción en los posteriores ejemplares.
y ediciones. Son el producto de la evolución y concreción de fórmulas surgidas y estabilizadas en la Iglesia en el transcurso de su historia y el punto de referencia de una cultura libraria incunable, permitiendo atribuir a talleres de imprenta incunables modelos o redes de circulación de algunos libros, al poner en relación los factores de texto, imagen y diseño en ambas modalidades. Muchísimas gracias por vuestra atención.